Bienvenidos, bienvenidas, querida audiencia. Gracias por el favor de su atención. En esta la sección de webinars que DIDEPA mes tiene para ustedes. En esta ocasión, el tema del webinar es Inteligencia Artificial y Ética en el Aula. ¿Cómo enseñar en tiempos de algoritmos? Y el objetivo de este webinar es analizar el impacto ético del uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, mostrando a los docentes y alumnos universitarios algunos límites del uso de la IA y la importancia de desarrollar estrategias pedagógicas responsables y transparentes. Y para hablarnos de este importante tema, contamos con la presencia del doctor en Tecnologías e Innovación Educativa, Rafael Valentín Mendoza Méndez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Me permitiré enunciar aspectos importantes del currículum del doctor, pues cuenta con una sólida trayectoria en la dirección de instituciones educativas y en la jefatura de programas académicos con registro en CONACYT. Además, es líder del Cuerpo de Investigación, Innovación Tecnológica y Sustentabilidad Agropecuaria, profesor de tiempo completo en la licenciatura de Informática Administrativa. Es SNI de nivel 1, cuenta con el perfil PROMEP y PRODEP y capacitador activo en DIDEPA en temas relacionados con la inteligencia artificial, aplicada en el ámbito educativo en áreas de la salud, ingeniería y otras disciplinas. Es líder de la Red Interdisciplinaria de Tecnologías Aplicadas a Innovación Educativa e Inteligencia Artificial. Ha sido director del CECITEM Sultepec de 1999 a 2004, jefe de la Maestría en Ciencias de Computación CONACYT 2015 a la fecha, además de jefe de tecnologías en el Centro Universitario Temascaltepec del 2012 a 2023 y responsable del desarrollo de la web page del Centro Universitario Temascaltepec 2012 a 2023. Además de autor de diversos artículos y libros que abarcan temas como estrategias de aprendizaje, comercio electrónico, nomofobia y el uso de la tecnología. Bienvenidos, bienvenidas, querida audiencia. Gracias por el favor de su atención. En esta la sección de webinars que DIDEPA mes tiene para ustedes. En esta ocasión, el tema del webinar es Inteligencia Artificial y Ética en el Aula. ¿Cómo enseñar en tiempos de algoritmos? Y el objetivo de este webinar es analizar el impacto ético del uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, mostrando a los docentes y alumnos universitarios algunos límites del uso de la IA y la importancia de desarrollar estrategias pedagógicas responsables y transparentes. Y para hablarnos de este importante tema, contamos con la presencia del doctor en Tecnologías e Innovación Educativa, Rafael Valentín Mendoza Méndez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Me permitiré enunciar aspectos importantes del currículum del doctor, pues cuenta con una sólida trayectoria en la dirección de instituciones educativas y en la jefatura de programas académicos con registro en CONACYT. Además, es líder del Cuerpo de Investigación, Innovación Tecnológica y Sustentabilidad Agropecuaria, profesor de tiempo completo en la licenciatura de Informática Administrativa. Es SNI de nivel 1, cuenta con el perfil PROMEP y PRODEP y capacitador activo en DIDEPA en temas relacionados con la inteligencia artificial, aplicada en el ámbito educativo en áreas de la salud, ingeniería y otras disciplinas. Es líder de la Red Interdisciplinaria de Tecnologías Aplicadas a Innovación Educativa e Inteligencia Artificial. Ha sido director del CECITEM Sultepec de 1999 a 2004, jefe de la Maestría en Ciencias de Computación CONACYT 2015 a la fecha, además de jefe de tecnologías en el Centro Universitario Temascaltepec del 2012 a 2023 y responsable del desarrollo de la web page del Centro Universitario Temascaltepec 2012 a 2023. Además de autor de diversos artículos y libros que abarcan temas como estrategias de aprendizaje, comercio electrónico, nomofobia y el uso de la tecnología en la educación, con especial énfasis en la aplicación de la inteligencia artificial y chatbots en la administración pública. Además de expositor en eventos pedagógicos sobre e-learning y claves educativas para el futuro, ponente en coloquios y foros sobre la evolución educativa, destacando la ética en el uso de la IA y la transformación metodológica docente mediante ChatGPT. Moderador y conferencista sobre temas de comercio electrónico, seguridad en sistemas y el uso de las TICs en la educación. Desarrollador de aplicaciones para la enseñanza del lenguaje de señas con un contexto internacional, además de analista y desarrollador de sistemas de información, y ha implementado proyectos interdisciplinarios para abordar los objetivos de la Agenda 2030 con inteligencia artificial. Les recordamos a nuestra querida audiencia que en la sección del chat pueden colocar las dudas y comentarios con respecto a este tema para que al finalizar la charla el doctor pueda estar dando respuesta a las mismas. Pues bien, doctor. También encontrarán la liga de asistencia de esta acción académica para que puedan obtener al finalizar su constancia de participación.
Pues muy bien, doctor, si pudiera ya iniciar la exposición del tema para que podamos conocer esta postura. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muy buenos días a todos y a todas. Realmente agradezco mucho la presentación y la oportunidad que se me da de participar en este espacio, donde me gustaría que empezáramos a reflexionar sobre un tema tan urgente como inevitable: la inteligencia artificial en la educación universitaria, pero enfocándonos en los dilemas éticos que surgen alrededor. Cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial en el salón, muchas veces lo que se nos viene totalmente en la mente son cosas como plataformas conocidas como ChatGPT o como Gemini, que pueden estar utilizando nuestros estudiantes para corregir ensayos, o inclusive inteligencia artificial en plataformas administrativas, LMS, que sirven para predecir qué estudiantes podrían reprobar. Pero me gustaría que fuéramos un poquito más en esta exposición. Hay que ver la tecnología como una herramienta, pero hay que tener una visión un poco más profunda. O sea, realmente, ¿cómo podemos educar éticamente en una era dominada por algoritmos? Y sobre todo por algoritmos que pueden hacer el trabajo de nuestros estudiantes. Estamos hablando que tanto docentes como estudiantes, como diseñadores de materiales, como diseñadores curriculares o nuestras propias autoridades académicas están siendo impactadas en sus funciones por la inteligencia artificial que ya está aquí y que está tomando decisiones junto a nosotros, que nos está dando respuestas, que nos está generando contenidos e inclusive muchos maestros podemos utilizar herramientas que nos ayuden a corregir y evaluar los mismos trabajos de nuestros estudiantes. Ante esto, tenemos que repensar muchas cosas. Miren, nuestra forma de enseñar es una de ellas, nuestra forma de aprender, pero también la forma en que evaluamos y sobre todo que tenemos que entender qué significa ser autor, ser crítico, pero sobre todo en algo que nos vamos a enfocar hoy: ¿qué significa ser ético? Ojo, no estoy hablando de satanizar la inteligencia artificial. No estamos aquí para promover el temor de que lo usen nuestros estudiantes. Al contrario, me gustaría que durante el desarrollo de este webinar abramos caminos para contemplar el uso de la inteligencia artificial, pero con responsabilidad, con ética y con un propósito pedagógico, no como una muleta que sustituye el pensamiento, sino como un recurso que pueda enriquecer. Antes de adentrarnos de lleno a los contenidos, les voy a dar una visión general de lo que vamos a hablar. Vamos a dar una breve introducción. Vamos a desarrollar un poco de discusión con dilemas éticos y pedagógicos. Vamos a entender cuáles son las nuevas competencias y roles que como docentes tenemos que desarrollar, pero también nuestros estudiantes. O sea, cómo distinguir entre coautoría legítima y plagio digital cuando entra la IA. Vamos a ver cuáles son los riesgos y las estrategias que podríamos emplear para mitigar esos riesgos. Y al final estaríamos concluyendo. De manera muy clara, necesitamos responder una pregunta básica pero fundamental. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial en el contexto educativo? Miren, según la OEI, hablamos de un sistema basado principalmente en máquinas que a partir de información recibida va a generar salidas anteriormente preestablecidas o mediante predicciones, recomendaciones. Si lo pensamos desde el punto de vista desde el aula, esto significa que ya estamos conviviendo, quizás sin notarlo de todo, con múltiples formas de inteligencia artificial. Tenemos muchas herramientas que generan contenidos desde plataformas que nos ayudan a personalizar nuestros materiales educativos, hasta sistemas dentro de los LMS que pueden ayudar a detener o a detectar problemas con nuestros estudiantes en cuestión de rendimiento. Ahora,
En la educación superior, ¿dónde está presente la inteligencia artificial? Si ustedes ven, podríamos agrupar sus aplicaciones en tres grandes ámbitos: en el aprendizaje, en la enseñanza y en la administración. Cuando hablamos del ámbito del aprendizaje, por ejemplo, va desde la forma en que la usan nuestros estudiantes para aprender a aprender, hasta los sistemas adaptativos que personalizan la experiencia según las fortalezas o debilidades que detectan el ritmo de aprendizaje del estudiante. En el caso de la enseñanza, la IA empieza a apoyarnos en tareas como el diseño instruccional, nuestras planeaciones didácticas, la generación de material didáctico multimedia educativo, pero también la podemos utilizar como una herramienta de análisis en los resultados académicos que nos ayuda a desarrollar objetivos SMART para tomar medidas para mitigar los riesgos de deserción de nuestros estudiantes. Incluso nos puede dar sugerencias de estrategias didácticas para abordar un tema demasiado complejo. Y en la parte de la administración, pues la inteligencia artificial se está utilizando principalmente para optimizar recursos, para prever matrículas, para gestionar inclusive a través de plataformas las cargas de los docentes o inclusive para predecir las tendencias de deserción. Pero me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa antes de continuar. Una cosa es saber dónde se aplica la inteligencia artificial y otra muy distinta es entender qué efectos tiene en lo pedagógico y en lo ético. Porque miren, aunque estas tecnologías puedan parecer neutras o simplemente funcionales, no podemos negar que están moldeando nuestra manera de enseñar, nuestra manera de evaluar e inclusive nuestra manera de interactuar con nuestros estudiantes. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿qué implicaciones tiene esto para el pensamiento crítico, para la autonomía del estudiante y sobre todo para nuestra responsabilidad como docentes? Y ahí es donde comenzamos realmente a ver los dilemas o problemas a los que nos enfrentamos. Ahora que ya tenemos una idea de cómo la inteligencia artificial puede estar moldeando el nuevo panorama educativo y dónde se está aplicando, yo creo que es importante que veamos qué tan extendido está su uso dentro de las regiones. Como ustedes pueden observar, en esta tabla se muestra un panorama bastante revelador sobre la adopción de la inteligencia artificial sobre todo en instituciones de educación superior en América Latina. Estos datos los recuperé de fuentes como la NUYES, la UNESCO y otros organismos relevantes. Vean que en México estamos entre un 29 y un 35%, donde nuestras universidades ya están utilizando de una forma o de otra la inteligencia artificial. Y vamos, no se trata de usos marginales. Hablamos de tutores virtuales, hablamos de plataformas adaptativas, hablamos de sistemas de evaluación automatizado y también en el uso de análisis de datos a gran escala. Un dato interesante que podemos sacar de aquí es que ya se han rediseñado 43 programas universitarios especializados en inteligencia artificial. Y esto no es poco. Implica ya una intención institucional de transformar no solo la tecnología, sino también los contenidos curriculares. Podemos ver que en el resto de América Latina el porcentaje es ligeramente menor. Estamos entre el 23 y el 28%, aunque se puede notar que hay una tendencia clara al crecimiento. ¿Qué pasa entonces con el rol del docente? Porque bien, los datos se ven muy prometedores, pero detrás de cada implementación de la inteligencia artificial en los programas curriculares deben ir acompañadas también decisiones pedagógicas, porque esta implementación también trae algo que se llama riesgos éticos y sobre todo los desafíos humanos de utilizarla como un copiloto y no generar una codependencia hacia ella.
¿Quién va a decidir entonces los criterios que siguen los algoritmos? ¿Cómo vamos a proteger la privacidad de los estudiantes? Y cómo a través de estas herramientas también vamos a desarrollar o moldear nuestras pedagogías dentro del salón de clases para invitar al alumno a desarrollar el pensamiento crítico durante el desarrollo de nuestros contenidos académicos. En nuestra universidad hemos estado en constante formación desde hace muchos años y podemos ver que ya se está usando. Y empezamos de una transformación de primero iniciarla como una percepción de amenaza y de repente ya la estamos viendo como una oportunidad. Pero este avance nos hace reflexionar que la IA no es neutral, porque la IA cambia la forma de lo que hacemos, cambia también cómo pensamos, cómo piensan nuestros estudiantes, cómo evaluamos y cómo nos estamos relacionando con el conocimiento. Y es ahí donde realmente empiezan a surgir los desafíos éticos. Y entro aquí entonces a uno de los temas más delicados de esta conversación que estamos teniendo. Bueno, ¿la inteligencia artificial fortalece o debilita el pensamiento crítico en el aula universitaria? Y hemos tenido tiempo para reflexionar sobre esto porque ya tenemos muchos años viendo cómo se va integrando dentro de nuestros procesos educativos. No hay una respuesta simple. Dentro del entorno educativo siempre hay un depende de cómo la estemos usando. Porque en realidad la inteligencia artificial es una herramienta ambivalente. La podemos tener como una gran aliada o la podemos tener como un realmente serio obstáculo. Todo va a depender de la manera en cómo la integremos nosotros como docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, pienso en la IA como una fortaleza, pero solo si la uso con sentido y pensamiento crítico. Me puede ayudar mucho a fomentar el pensamiento analítico entre mi clase. Por ejemplo, puedo ver cuando un estudiante usa una IA y lo puedo guiar para que genere ideas a través de ella, pero que luego las verifique, las contraste, las mejore, para que ejercite su juicio y que también le permita en un momento dado explorar perspectivas que tal vez él no había considerado o que tal vez no habría considerado. Y esto le va a ayudar entonces a ampliar su visión y a ser una persona un poco más creativa. Claro, la IA, una de sus ventajas es que también promueve la alfabetización digital. Cuando hablamos de aprender a interactuar con algoritmos o detectar sesgos o a identificar cuando una respuesta es superficial, en sí mismo, si guiamos al estudiante de manera correcta, le estaríamos ayudando a desarrollar un pensamiento crítico. Y la IA permite algo muy importante, personalizar el aprendizaje, cuando la diseñamos y la integramos de manera correcta. Puede ayudarme a que cada estudiante avance a su propio ritmo de acuerdo a sus necesidades reales. Pero ojo, también hay un lado oscuro. Si no se gestiona adecuadamente, la inteligencia artificial puede generar una dependencia acrítica. Diversos estudios han demostrado cómo nuestros estudiantes están perdiendo esta capacidad de reflexionar sobre lo que están leyendo. Porque los estudiantes entonces dejan de preguntarse si la información tiene sentido, si es ética, si está bien argumentada. Simplemente copian, pegan y nos entregan. Y eso, honestamente, nos pasa más seguido entre nuestros alumnos de lo que quisiéramos. También está el riesgo de la deshumanización del proceso del pensamiento. ¿Qué pasa si yo dejo que los algoritmos de las IAs piensen por mí? ¿Dónde queda eso que estimula la curiosidad y el crecimiento? ¿Dónde queda la duda? ¿Dónde queda el error, del cual también es un proceso de aprendizaje que se deriva a partir de él? ¿Dónde queda la intuición? Esos elementos tan humanos que nos han permitido aprender durante toda nuestra evolución.
Si no cuidamos los sesgos de los datos con los que entrenamos estas herramientas, podríamos reproducir y continuar estos sesgos. Y hay un punto que está siendo muy sensible en este momento, la autoría académica. Miren, ya no solamente nuestros estudiantes están empezando a usar la IA para redactar textos que luego presentan como propios. Algunos profesores podrían también ya estar cayendo en esta práctica, algunos autores. Y aquí entra lo que algunos autores llaman como parafragio. Ese uso fragmentado, automatizado, sin una reelaboración real, que es difícil de detectar y aún más difícil de regular. ¿Qué hacemos con esa ambivalencia? Ya vimos que la IA me puede ayudar a potenciar o debilitar el pensamiento crítico. Yo creo que ya es momento de empezar a hacernos cargo de una pregunta que se me viene a la mente. Como docentes, quiero que reflexionemos. ¿Qué nuevas responsabilidades éticas debemos de asumir cuando empezamos a integrar la inteligencia artificial en nuestras aulas? Ojo, esto no es una pregunta menor, porque nos guste o no, la irrupción de la inteligencia artificial está redefiniendo profundamente nuestro rol dentro del salón de clases. Ya no soy solamente un transmisor de conocimiento. Empiezo a transformarme en un facilitador de experiencias. Y como la IA me puede ayudar a generar material didáctico interactivo, también me estoy convirtiendo en un diseñador de entornos o escenarios de aprendizaje. Pero es entonces en este momento que más que nunca tenemos que adoptar el rol de guías éticos en este mundo donde la IA cada vez tiene una mayor inserción. Lo primero que tenemos que asumir es la supervisión humana. Ningún sistema de inteligencia artificial actual, por avanzado que sea, puede sustituir mi expertise del que puede nacer mi juicio pedagógico. La inteligencia artificial me puede apoyar, me puede sugerir, me puede ayudar a automatizar, pero la decisión educativa sigue siendo un proceso totalmente humano. Esto significa entonces que yo como maestro tengo que estar atento a cómo mis alumnos usan las herramientas y que tengo que intervenir cuando mis propios alumnos se desvían de un uso correcto y que tengo que estarlos acompañando en el proceso, pero ya con un criterio profesional. Y esto me lleva a una cuestión también un poco espinosa. ¿Qué tan importante es entonces la transparencia y la honradez académica? Como docentes, dentro de mis rúbricas del primer día de clases, necesito establecer reglas claras sobre el uso de la inteligencia artificial en tareas, en proyectos, en trabajos, cómo se debe citar, cuándo está permitido usarlo, qué consideramos coautoría legítima y qué es plagio. Y esto solamente lo podremos hacer no teniendo un reglamento general o genérico. Tenemos que platicar con nuestros alumnos con formación y una ética compartida. Puedo presentarles un caso a mis estudiantes de ética para que ellos lo razonen, de decirles, a ver, si un compañero de ustedes utiliza la IA para hacer todo el ensayo y sin leerlo lo entrega, ¿estamos haciendo lo correcto? Y es aquí donde el docente no solamente tiene que ser mentor en esta parte de la ética, sino que también tiene que ser mentor en la parte digital. Nuestros alumnos, más que nunca, ahorita, nos necesitan como referentes. Que les enseñemos no solamente a usar la tecnología, sino a usarla bien. Tenemos que incluir dentro de nuestras clases y hablarles en un espacio de la privacidad de datos, de sesgos algorítmicos, pero sobre todo de la integridad académica. Pero tenemos que hacerlo no desde el miedo o la prohibición, sino desde la reflexión.
Como ustedes pueden ver, nuestras responsabilidades docentes se deben de adaptar. Nuestro aspecto y visión como referente ético en el uso de la IA debe de prevalecer, pero hay un aspecto clave que muchas veces se pasa por alto y que necesito que situemos correctamente. ¿Qué tan transparente y equitativo puede ser el uso de los algoritmos, no solamente en nuestro salón, sino en las plataformas que cada vez más los integran? En estos años, si algo hemos aprendido, es que ningún algoritmo es neutral. Están diseñados por personas, con datos que provienen de contextos y culturas específicas, y por lo tanto pueden reproducir e incluso ampliar desigualdades si no se manejan con cuidado. Todo este proceso pedagógico que nosotros desarrollemos para integrar la inteligencia artificial en el salón, deberíamos regirlos por dos principios fundamentales: la transparencia y la equidad. Veamos primero. La transparencia. Necesito tener claridad sobre el funcionamiento de las herramientas que invito a mis alumnos a usar o que yo mismo estoy usando. Un ejemplo, si estoy utilizando una plataforma de inteligencia artificial en una clase para hacer una simulación de un proceso químico, físico, o tal vez en la materia de ingeniería de software para que simule ser un cliente que está guiando a mis alumnos en las entrevistas para generar los requerimientos funcionales, tengo que evaluar cómo la estoy utilizando. O sea, qué parte del resultado va a ser generado por el algoritmo, pero qué parte es autoría del mismo estudiante en este proceso. Y esto se lo tengo que explicar a mis alumnos de una forma clara y muy explícita. No podemos permitir como docentes que trabajen a ciegas con sistemas que les facilitan la vida, pero que no están entendiendo de manera correcta cómo usarse para generar conocimiento. Creo que ya nuestra labor no se trata solamente de informar. Tenemos que decirles y ser muy claros y verificar que los resultados que ellos obtengan a través de las inteligencias artificiales sean explicables. Es decir, que yo como docente o que mis estudiantes puedan entender cómo se generó una respuesta, cómo se generó la recomendación que me está haciendo. Porque si un estudiante en una plataforma, ejemplo, porque la IA hace una predicción y reprueba, él tiene que entender cómo y en base a qué se tomó ese criterio. Cuando interactuamos con inteligencia artificial, hay algo que nunca o casi no nos preguntamos: ¿quién queda en posesión de mis datos? Estamos cada vez sensibilizándonos más con el aspecto de la IA. La estamos humanizando. Y podemos ver que se está extendiendo el uso de la IA inclusive como consejero emocional, o como consejero amoroso, o inclusive en otros aspectos. Y esto es negativo porque puede potenciar psicosis, que ya se está viendo alrededor del mundo. Gente que está tomando decisiones. ¿Quién queda en posesión de esos datos? ¿Cómo se están protegiendo? Si un alumno se encuentra dentro de una plataforma o hace uso de estas herramientas, debemos de indicarle de una manera clara qué datos compartir y cuáles jamás compartir. Tenemos que ser muy conscientes de la privacidad y de que no todos los estudiantes pueden tener el mismo acceso a Internet, porque esto nos llevaría a una inequidad. Es vital que garanticemos que el acceso de la IA y el uso por parte de nuestros alumnos sea de una manera clara, de una manera segura, pero también de una manera equitativa. Que realmente analicemos nuestras comunidades y que con ellos contemplemos las respuestas que la IA les pueda dar para ayudar a detectar sesgos algorítmicos. Recuerden que la IA de repente hace comentarios o genera respuestas donde han estado documentadas que ha discriminado por género o por raza o por nivel socioeconómico.
no porque los programadores lo hayan querido, sino porque los datos con los que se entrenó ya estaban sesgados. ¿Cómo garantizo que el alumno use la IA de acuerdo a su estilo de aprendizaje? Porque no todos aprendemos igual. Para tener una visión inclusiva de su uso. La IA tendrá que respetar el ritmo del estudiante, porque yo no puedo permitir como docente que la tecnología le imponga un modelo y un ritmo al estudiante. No basta con que funcione bien en lo técnico. La inteligencia artificial tiene que funcionar bien desde lo humano. Y eso requiere que como docentes y como referentes estemos cada vez más atentos e informados y les enseñemos a nuestros alumnos a cuestionar. Yo creo que dentro de las preguntas que nos podemos hacer sobre el uso de la IA, hay una que es muy fuerte, ¿no? O sea, ¿qué tan ético es usar la IA como una herramienta legítima? Mis alumnos siempre me dicen, es que yo le di el prompt, la respuesta es mía. Entonces, ¿dónde está mi participación como alumno o como docente? Yo creo que la línea entre coautoría colaborativa y un plagio digital es muy delgada. Sin embargo, esta línea tan delgada, esta diferencia de poderla observar, cambia todo en términos éticos y pedagógicos. Cuando yo empiezo a usar la inteligencia artificial solamente como coautoría, cuando el estudiante viene y la usa como un apoyo porque quiere consultar un diccionario o porque quiere usarlo como una biblioteca o como quien conversa con otra persona para contrastar ideas, ahí vemos que el estudiante está utilizando como una herramienta. Porque la autoría del pensamiento, la organización del texto y su responsabilidad final del trabajo sigue siendo un proceso humano que él está guiando. El estudiante toma lo que la IA le ofrece, pero puede analizarlo, puede modificarlo, puede filtrarlo y puede convertirlo en algo propio aplicable a su contexto. Tenemos que enseñarle también a citar cuando esté usando la inteligencia artificial. Ahorita en APA se cita la IA igual como se cita un artículo, como se cita un libro, como se cita una fuente secundaria. Porque cuando el alumno hace su trabajo, tenemos que enseñarle que ser autor también implica reconocer las voces que lo acompañaron durante el proceso. Y entonces vemos que el alumno lo está empezando a usar como una herramienta con un esfuerzo intelectual real y podemos ver una mejora sustancial. Hay pensamiento crítico. En cambio, cuando el alumno solo la usa y tiene una codependencia muy fuerte y solamente la usa para generar respuestas que copia y pega, ya estamos hablando de un plagio digital. El estudiante empieza a presentar todos los contenidos generados por la IA como algo propio, que fue completamente generado por él y no por una inteligencia artificial. No lo reestructura, no lo parafrasea, no lo analiza, presenta el texto tal como lo está recibiendo, como si la herramienta no existiera y fuera totalmente invisible, y eso, aunque estemos utilizando una herramienta, podría no estar bien escrito, además de que eso no es autoría. Peor aún, muchas veces ni siquiera se citan las herramientas que se están utilizando, se oculta a propósito. Y se cae entonces en algo que podríamos llamar plagio digital. Puede ser un plagio inclusive difícil de detectar para muchos detectores de plagio. Pero aquí lo preocupante es la falta de honestidad académica de nuestros estudiantes. No estoy hablando de normas institucionales. Estoy hablando de que como referentes tenemos que formar sujetos éticos, sujetos críticos,
sujetos capaces de hacerse cargo de su propio pensamiento, porque recordemos que nuestra universidad y la universidad no solo evalúa productos, también evalúa procesos, también evalúa decisiones e intenciones. Y esa línea es muy fina de detectar. Me ha pasado que reviso trabajos de estudiantes donde digo, ah, caray, esto no suena como habla mi estudiante, ni siquiera corresponde a su contexto, pero tampoco puedo demostrarlo del todo. Puedo implementar técnicas como preguntarle sobre el trabajo para ver su nivel de entendimiento, pero no puedo estarme convirtiendo en un policía, sino que tengo que abrir entonces la conversación con mis estudiantes sobre lo que es ético en el uso de estas herramientas. Explicarles de una manera muy clara cuándo el uso de estas herramientas es válido y cómo se cita, enseñarles con ejemplos. Y sí, empezar a rediseñar nuestras actividades para que realmente exijan pensamiento crítico, pensamiento propio. Si en un momento le pido un ensayo a un alumno, aunque yo sienta que el alumno no lo hizo, aunque sienta que hay I atrás del alumno, mientras yo no pueda demostrarlo, se convierte en algo problemático. Pero si yo implemento actividades que me ayuden a comprender que el alumno leyó el texto, que lo entendió, que lo transformó y que lo está utilizando como un referente para solución de problemas, pues bueno, estoy viendo que entonces lo está utilizando de una manera adecuada. Como dice la nota ética que puse ahí, lo que valoramos en la educación académica no es solo el resultado final, y tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que valorar el esfuerzo intelectual, tenemos que valorar la originalidad y el proceso de construcción. Si yo quiero formar estudiantes, si queremos formar estudiantes con ética académica en estos tiempos de algoritmos, necesito también trabajar en ellos, en mí, nuevas competencias. Necesito desarrollar nuevas habilidades digitales, pero también desde un punto de pensamiento crítico, con un nuevo juicio ético y con una cada vez mayor capacidad de discernimiento. Vean cómo la UNESCO en 2023 enfatiza la necesidad de un marco integral de competencias. Y ella enmarca que los maestros tenemos que desarrollar competencias de alfabetización digital. Esto significa aprender a usar, aprender a buscar, aprender a construir, aprender a compartir, aprender a almacenar y aprender a recuperar. Y con la inteligencia artificial lo tenemos que hacer dentro de un juicio ético, con la capacidad del trabajo del pensamiento crítico y que se establezca una colaboración real entre lo humano y lo digital. Trabajar desde un punto de vista donde la IA se convierta solamente en un asistente que potencie mis ideas, que potencie las ideas de mis estudiantes, que potencie nuestra creatividad, que me ayude a resolver problemas desde un enfoque que tal vez no había visto, mejorando así mi eficiencia en el proceso intelectual. Yo creo que de la plática que hemos venido trayendo ya nos dimos cuenta que hay un proceso de transformación. Ya quedó claro que la inteligencia artificial está cambiando los modos de aprender y los modos de investigar y sobre todo de producir conocimiento. Por lo tanto, esto conlleva a que también la IA nos está llevando y orillando a transformar también nuestras formas de enseñar. Ya lo que estamos viviendo es una transición profunda del rol docente. Ya no somos solamente transmisores de información. Nos estamos convirtiendo en facilitadores de experiencias de aprendizaje. Y ojo, no es solamente el cambio de un título, es un cambio de paradigma.
Cuando teníamos la parte del docente transmisor, solamente nos poníamos a exponer contenidos, en repetir lo que el libro o el programa decía, en evaluar si el estudiante captaba la información. Pero hoy, en una era donde el contenido está a un clic de distancia, esto ya no es suficiente. El conocimiento no es escaso, lo que escasea ahora es el criterio de usarlo con responsabilidad y sentido. Y bajo esto es que el nuevo rol del docente exige múltiples dimensiones. Miren, por un lado tenemos que ser diseñadores de experiencias de aprendizaje, es decir, tenemos que ser creadores pedagógicos de contenidos multimedia, pero usando e integrando a través de los entornos de la IA, donde ésta se integre estratégicamente, no como un adorno o no porque solamente tomé un curso, sino que realmente la estemos integrando para enriquecer de verdad el proceso educativo. Pero también tenemos que ser facilitadores del pensamiento crítico. Ya no basta con dar respuestas. Ahora tenemos que enseñar a formular buenas preguntas, a guiar procesos de análisis, a desafiar las ideas. Inclusive podemos utilizarla como una herramienta para que el alumno confronte argumentos, detecte contradicciones. Eso sin perder de vista que también tenemos que ser mentores éticos y digitales. No puedo delegar completamente la educación ética a un departamento aislado. Cada uno de nosotros es un elemento transformador y un referente dentro del salón de clases. Y es en cada clase, con cada actividad, que tenemos que modelar formas de habitar el mundo digital dentro de nuestros alumnos, pero con responsabilidad, con una conciencia y con humanidad. Pasamos a ser también curadores de contenido y herramientas de IA. Si bien actualmente existen miles de opciones tecnológicas, no todas, debemos entenderlo, sirven para todo. Es parte de nuestra labor seleccionar lo que realmente aportamos, adaptarlo al contexto e integrarlo de forma significativa al currículo. Miren, según datos de estudios recientes, se contempla que el 59% de los docentes en México consideran que tienen un conocimiento bajo sobre inteligencia artificial. Inclusive el 80% de ellos ha llegado a manifestar que las instituciones educativas de distintos niveles todavía no cuentan con directrices claras sobre el tema. Y esto puede ser complicado porque en un momento dado estamos pidiendo una transformación, pero no tenemos las condiciones para lograrlo. Tenemos que invertir y seguir como docentes formándonos de manera continua en comunidades de práctica, en espacios donde podamos intercambiar estrategias. Es válido equivocarnos porque tenemos que aprender y empezar a construir juntos. Si no actualizo mis competencias, entonces empezaré a ver la IA como una amenaza. Una herramienta que voy a empezar a sentir ajena, que me va a ser incómoda o que inclusive el temor de que me reemplace. Pero si me apropio como docente de la IA de manera crítica, entonces la convierto en una aliada poderosa que me puede ayudar a transformar la educación desde lo humano. Y eso me lleva entonces a una cuestión importante. ¿Qué competencias éticas, qué competencias digitales necesito entonces desarrollar como docente? ¿Cuáles necesito orientar para que desarrollen mis estudiantes? Para que convivamos con la inteligencia artificial, pero de una forma crítica y creativa. Necesitamos entonces principios. Necesitamos entonces una brújula ética que nos oriente en este nuevo territorio donde lo pedagógico y lo tecnológico convergen cada vez de una manera más entrelazada. Miren, la UNESCO emitió un documento
sobre una recomendación sobre la ética en el uso de la inteligencia artificial y fue en el 2021. Este documento aporta de manera valiosa porque no solamente se limita en el plano técnico legal, se enfoca también en lo humano, en lo educativo, en lo que realmente importa cuando pensamos en formar personas desde una mirada más inclusiva y empática. No solamente estamos creando usuarios, sino que estamos trabajando con personas. Y uno de los principios, el primer principio y quizás el más importante, es estar centrados en el ser humano. Todo lo que como docentes hagamos con la inteligencia artificial en el aula, manifiesta, tiene que tener como prioridad el desarrollo integral del estudiante. Tiene que tener como objetivo desarrollar su autonomía, su creatividad y su pensamiento crítico. La IA vista como un copiloto, no como el centro. Debe ser una herramienta al servicio de ellos, no al revés. O sea, no basta con decirle a un alumno, usa esta plataforma de IA. Hay que explicarle muy claramente cómo funciona, sus limitaciones, qué decisiones toma, qué datos usa y cómo interpreta la información. Y entonces llevamos a nuestro estudiante a comprender el proceso. Y cuando el estudiante comprende el proceso, lo cuestiona. Y cuando empieza a cuestionar, empieza a analizar. Y entonces ya lo estamos fortaleciendo de una manera crítica. Pero, ¿quién es, en un momento dado, el responsable del uso de la IA dentro de las plataformas? ¿Qué pasa si un sistema de IA comete un error? Ojo, esto ya se está viendo. Una vez alguien me dijo que la gente iba a usar la IA hasta que ésta llevara a una persona a un fallecimiento. Y ha ocurrido en otros países donde una IA de Meta, usada de manera inapropiada, llevó a una persona a viajar más de 1.500 kilómetros a conocer a una persona que no existía. ¿Qué pasa si el uso de esta herramienta dentro del proceso educativo comete un error? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién va a responder ante el estudiante? Necesitamos también, como docentes, establecer mecanismos de supervisión. O sea, tenemos que dejarle claro que la tecnología nunca va a sustituir la ética y que nuestro papel como docentes jamás va a ser sustituido en ese aspecto porque nosotros tomamos las decisiones pedagógicas. Tenemos que trabajar sobre guías concretas. Y realmente, si vemos que a través de este documento de la UNESCO podemos tener un marco ético, yo creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer de manera siguiente es, entonces, ¿cómo aplico todo esto en estrategias concretas dentro del aula? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo evito formar estudiantes que dependan totalmente de la IA? La teoría tiene que aterrizar en la práctica y la pregunta anterior que hice tiene que ser respondida. Miren, tenemos que ser muy conscientes de lo que la IA no solamente promete, sino también de lo que limita y lo que inclusive pone en riesgo si no se gestiona con responsabilidad. Y yo creo que en esta parte tenemos que dividir este análisis en tres puntos importantes: potencialidades, límites y riesgos. No como simples listas cerradas, sino como una invitación que les hago para que reflexionemos críticamente sobre lo que ya estamos viviendo en nuestras instituciones. En el punto de las potencialidades, vemos que la herramienta puede ayudarme a personalizar el aprendizaje gracias a los sistemas adaptativos. O inclusive el alumno lo puede utilizar como un tutor 24/7 y el pedirle el nivel de explicación para un conocimiento que desea adquirir. El mismo alumno
puede ajustar sus ritmos de aprendizaje y nosotros como docentes enseñarles. Podemos poner niveles de dificultad, podemos poner interacción inclusive con base en una necesidad real que yo detecte en cada alumno. Eso es valioso sobre todo que dentro de nuestro salón siempre hay grupos diversos, donde una clase única para todos ya no funciona. Pero aparte la IA me puede ayudar a organizar la parte académica, en la parte de análisis de calificaciones, de participaciones, o inclusive a organizar horarios, trayectorias escolares. En el campo de la investigación, me puede ayudar a acelerar procesos claves como búsqueda de información, análisis bibliométrico, exploración de fuentes. Y vean que cómo todo esto abre puerta a una investigación interdisciplinaria y mucho más eficiente. Y claro, también me puede ayudar a desarrollar nuevas habilidades como una alfabetización digital, el pensamiento computacional que está siendo aplicado en muchas instituciones educativas, o desarrollar inclusive la capacidad de interactuar con sistemas cada vez más complejos. Incluso puedo crear contenidos como páginas HTML interactivas con contenidos educativos cada vez más enriquecidos. Esto es una gran ventaja, me ayuda a transformar un proceso estático educativo a uno más dinámico e interactivo. Simulaciones, visualizaciones, entre otros. El Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, que ha rediseñado más de 44 programas universitarios para integrar la inteligencia artificial, es un claro ejemplo. Ha integrado laboratorios, ha integrado asistentes virtuales y experiencias inmersivas. Pero ojo, que existan grandes potencialidades no significa que todo sea fácil, ¿eh? Hay una curva de aprendizaje, porque también hay límites muy concretos. Muchos planteles o instituciones educativas se enfrentan a infraestructura tecnológica desfasada. Servicios como Internet, recursos informáticos desfasados, incluso donde puede haber interés, no siempre hay condiciones de infraestructura. Más del 59% de los docentes en México considera que tienen un conocimiento bajo sobre la inteligencia artificial. Y ese es otro limitante, ¿no? ¿Cómo voy a integrarla si ni siquiera sé identificar claramente cómo funciona? Y luego no se les olvide la resistencia cultural. Y es muy comprensible, los cambios de paradigma siempre dan temor, siempre dan desconfianza o inclusive nos ponemos en una situación de rechazo hacia esta tecnología que parecen deshumanizar el proceso de enseñanza. Y luego vienen los costos de la infraestructura, licenciamiento, mantenimiento de estas plataformas, que suele ser muy elevado. Y aquí es donde me gustaría enfatizar más en los riesgos. Primero, la brecha digital. Esto aumenta más las desigualdades, por región inclusive a zonas urbanas, a zonas rurales, donde la conectividad es un punto clave. Porque si solo algunos tienen acceso a estas herramientas, pues entonces estamos profundizando la exclusión. Y luego no comprender que existe un sesgo algorítmico que puede reproducir prejuicios y discriminaciones. Y esto ha pasado en muchos sistemas educativos y laborales alrededor del mundo. Luego la privacidad de los datos. La IA funciona con grandes volúmenes de información y eso abre riesgos sobre el manejo de datos sensibles que no lo hacemos o no les enseñamos a los alumnos a no hacerlo por cuestiones de seguridad. Y luego viene el plagio y la coautoría ambigua, que ya platicamos anteriormente. O sea, eso me exige como docente entonces nuevas formas de evaluación. Debo centrarme más en el proceso que en el producto final. Y por último, y no lo podemos negar, la deshumanización del aprendizaje. Si la IA sustituye completamente el vínculo, el diálogo, la escucha, pues ya estamos perdiendo algo que le da mucho valor al proceso educativo. Y vean cómo a pesar de todo este potencial, en América Latina
realmente tenemos muy poca participación en el manejo y desarrollo de estas tecnologías. Esto entonces me lleva a usar lo que otros países diseñan. Y esto implica usarlo con sus datos, sus intereses y sus sesgos. Y eso también es una forma de dependencia tecnológica. Así que ante este escenario, lo que necesitamos son estrategias pedagógicas responsables. Acciones concretas que nos ayuden a aprovechar la IA, pero sin renunciar a principios valiosos. Y es a lo que quiero llegar aquí. Ya vimos la potencialidad, ya vimos los límites y los riesgos. Pero también creo que nos toca hacer ahora lo más difícil, pero también lo más valioso. Traducir todo esto en una acción pedagógica concreta. Y sí es complicado. Cuando tengo la intención, pero no sé cómo, lo único que genero es un estado de ansiedad en el que vivo permanentemente. O sea, ¿cómo traduzco el uso de estas herramientas a acciones pedagógicas concretas? ¿Qué sí puedo hacer yo como docente desde mi salón de clases? ¿Cómo puedo enseñar con la IA, pero sin perder de vista lo ético, lo crítico y lo humano? Yo creo entonces que podemos analizar este conjunto que les presento de estrategias pedagógicas responsables que han surgido principalmente del trabajo de muchos docentes e investigadores y universidades de América Latina. Ojo, ninguna solución es mágica. Todas las soluciones son posibles y todas las soluciones pueden ser necesarias. Como primer punto, y yo creo que lo esencial, fomentar el pensamiento crítico y verificación. La IA les genera textos, pero el estudiante debe aprender a revisar, cuestionar y contrastar. Puedo pedirles, por ejemplo, como docente, que analicen las respuestas de la IA y que vayan a la biblioteca con autores que han trabajado esos temas y hagan una comparación, o que detecten inclusive posibles sesgos en los que está cayendo la información que me da la inteligencia artificial, o inclusive errores que por simplificación la IA me esté presentando. ¿Por qué no usamos la IA como un abogado del diablo? Esto es, provoco al estudiante con una postura contraria para obligarlo a argumentar y pensar con más profundidad. Otra estrategia que se me viene en mente, por ejemplo, es integrar la IA como herramienta, no como un sustituto. Esto significa que los estudiantes aprendan a usarla para buscar información, organizar ideas, estructurar proyectos, pero sin delegar. Eso es lo que tenemos que cuidar, sin que ellos deleguen en la IA la parte más importante, el pensamiento y la autoría. Las tareas deben estar diseñadas muy bien por parte de nosotros para que realmente haya cosas que solo el estudiante pueda hacer, como por ejemplo interpretar, contextualizar, argumentar, tomar una postura, reflexionarlo, etc. Tenemos que promover la transparencia y la honestidad académica con ellos. Hay que establecer reglas sobre el uso aceptable de la IA, enseñarles a citar las herramientas utilizadas y empezar a crear desde el salón de clase una cultura donde el uso responsable sea valorado. O sea, es decirles, mira, no me importa si usaste la IA, me importa que me digas cómo la usaste y qué hiciste tú con esa información. ¿Cómo la contextualizaste para resolver un problema? Tenemos que rediseñar entonces la manera en que evaluamos. Cambia la tecnología, cambia la forma en que aprendemos, pues tenemos que cambiar la forma en que evaluamos. Necesitamos evaluaciones auténticas que estén orientadas principalmente a medir habilidades de orden superior, como síntesis, como pensamiento crítico, como resolución de problemas. Evaluaciones que no pueden ser resueltas por una inteligencia artificial, sino que requieran la interpretación del estudiante. O sea, puedo implementar dentro del salón, por ejemplo, proyectos, presentaciones, debates y exámenes orales. Inclusive, ¿por qué no una reflexión metacognitiva para que el estudiante no solo aprenda, sino que sea consciente de cómo aprende?
Y ya que hemos hablado de estos principios, de estas estrategias y de estas reflexiones, todo esto cobra un poco más de vida cuando lo vemos aplicados en instituciones reales. Muchas universidades han integrado para un aprendizaje más personalizado, para un monitoreo de estudiantes, para un rediseño curricular, pero lo han hecho desde una visión ética, desde una visión centrada en el estudiante. Y esto es importante, o sea, ya vimos que la IA se está integrando y se está adoptando en América Latina, pero sigue siendo un poco desigual su integración en la educación superior, sobre todo. Necesitamos capacitarnos, como docentes necesitamos apropiarnos de la tecnología y sobre todo tenemos que entender donde por cuestiones de infraestructura el uso de la inteligencia artificial en zonas rurales todavía se ve como algo mucho más lejano. Con esta reflexión me voy acercando ya al final de esta idea, donde hemos visto la parte importante y el cambio que nuestro rol como docentes debe de adoptar. Pero antes de cerrar ya la presentación, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones finales, personales, sobre el uso de la IA, inclusive recomendaciones prácticas que realmente nos pueden ayudar a proyectar lo aprendido hacia nuestras propias aulas. Me decía hace tiempo un docente que la IA podría sustituirnos, y yo les decía al docente, hay algo que nosotros tenemos, que es de un valor incalculable, nuestra expertise que nos hace extraordinarios, donde con el uso de estas herramientas y la expertise que tenemos, podemos crear verdaderos escenarios de aprendizaje. Quiero cerrar este webinar en esta parte, retomando algunas ideas claves y dando algunas recomendaciones concretas. Me gustaría centrarlo en 3 reflexiones centrales. La primera, la integración de la inteligencia artificial en el salón universitario ya no es una posibilidad futura, es un presente, es una realidad que no podemos eludir. Está ocurriendo, pero si no reflexionamos éticamente sobre ella, si como docentes yo no guío a mis alumnos a que la usen con un propósito pedagógico, otros, tal vez de manera equivocada, les enseñan por nosotros. Existen plataformas y los algoritmos de las inteligencias artificiales que a veces usamos, pues no olvidar que tienen intereses comerciales. La segunda, me gustaría decir, bueno, que la IA tiene un enorme potencial para enriquecer el aprendizaje y la enseñanza, pero también puede generar muchos riesgos reales si no se gestiona adecuadamente. Se está viendo cada vez más la pérdida del pensamiento crítico, se está viendo más cómo aumenta la dependencia tecnológica, se está normalizando entre nuestros alumnos el plagio de solo copiar lo que le da la IA. Y yo creo que este es el momento y estamos a tiempo de enseñarles a tomar conciencia de cómo usarla. Y la tercera, si como docentes queremos construir una educación verdaderamente ética y crítica en tiempos de inteligencia artificial, entonces necesito que mi papel y el papel de mis estudiantes sea un rol más activo, más informado y más corresponsable. El aula no solo debe ser un lugar de transmisión de saberes, es un laboratorio de humanidad. ¿Cómo podría traducir todo esto en acciones concretas para nosotros como docentes? 1. Establezco políticas claras sobre su uso aceptable de la IA en todos los trabajos y tareas y evaluaciones. No basta con decirles si puedes usarla o no puedes usarla. Hay que definir cómo, el cuándo y el por qué y qué se permite. Segundo, modificar mis actividades para que ahora estén más centradas en evaluar el proceso, en evaluar y potenciar el pensamiento crítico, que les invite a mis alumnos a cuestionar la información, a verificar la información, a contrastar esa información que obtienen de las IAs.
que la usen para desarrollar mejores ideas. Y tercero, promover la alfabetización en el uso de la inteligencia artificial. O sea, ojo, no me estoy refiriendo solo a las herramientas que ya nuestros estudiantes saben usar. La alfabetización incluye los principios éticos. Entenderle cómo usan nuestros datos, qué decisiones podemos tomar a través de la información que nos da y cómo podemos argumentarla. Y yo creo que uno de los puntos más importantes también es rediseñar nuestras evaluaciones. Necesito buscar estrategias que valoren el razonamiento, que valoren la creatividad, la resolución de problemas complejos, no solamente la entrega y reproducción de información. Y no olvidemos, la IA no sustituye la interacción pedagógica. Yo, como docente dentro del salón de clases, soy el responsable de mediar, de guiar, de acompañar. Somos insustituibles como un referente ético y humano. La verdad, vean que tenemos un trabajo muy grande, porque ellos tienen que aprender a usarla como un asistente de nuestros alumnos, pero a través de nosotros. Ellos tienen que aprender a verificar y contrastar la información que reciben de estas herramientas. Ellos deben ver los límites que tiene cada herramienta de inteligencia artificial y los posibles sesgos que pueden reproducir. Y tenemos que inclusive enseñarles a citar adecuadamente las herramientas utilizadas. Podemos promover al interior del salón de clases debates éticos. No se trata solamente de que les enseñemos a usar la tecnología, sino de formarse una ciudadanía digital más crítica y más reflexible. Y yo creo que este ha sido el espíritu que he intentado platicar con ustedes durante esta reflexión que estamos haciendo juntos, proponiendo alternativas, donde como docentes tenemos que imaginar cómo enseñar a través de estas herramientas y con estas herramientas, pero sin perder de vista lo más importante, y que tampoco lo pierdan de vista nuestros alumnos. El aprendizaje es humano. Y las herramientas deben ser usadas de manera ética y responsable. Pues, maestra Sandra, la verdad, muchas gracias por escuchar esta reflexión, esta plática que he tenido con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Como siempre, una muy grata experiencia y una excelente presentación sobre la inteligencia artificial que nos comparte el día de hoy. Querida audiencia, si tienen alguna pregunta o comentario, por favor colóquenla en la sección del chat, es el momento ideal para hacerlo. Doctor, muchísimas gracias por su participación. No sé si guste puntualizar algo más o hacerle alguna invitación a nuestros docentes. Nada más una última puntualización. Recuerden que, y es una pregunta que me han hecho hasta cierto punto en muchos cursos, varios docentes. Si la IA puede asumir todos esos roles, si la IA responde mejores que nosotros, entonces, ¿qué nos queda hacer como docentes? Yo les diría que nos queda hacer mucho más de lo que pensamos. Lo que cambia no es nuestro valor como docentes dentro del aula. Lo que cambia es nuestro enfoque pedagógico. Ya no se trata de decir lo que saben los libros, se trata que a través de estas herramientas diseñemos experiencias que les permitan a nuestros estudiantes apropiarse de una manera más crítica del conocimiento que se genera a través de ellas. Miren, yo lo resumiría al final como con una frase. Dejamos de ser el mapa y ahora los docentes nos convertimos en la brújula. No les damos el camino hecho, pero sí les ayudamos a orientarse, a leer el terreno y a evitar en la parte ética atajos sin sentido. Con eso estaría concluyendo maestra Sandra. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por su participación en este webinar. Agradecemos nuevamente al doctor en Tecnología e Innovación Educativa, Rafael Valentín Mendoza Méndez, por su participación y exposición de este importante tema. Querida audiencia, recuerden que DIDEPA seguimos trabajando en el desarrollo del programa de capacitación 2026
donde seguramente encontrarán temas relacionados con inteligencia artificial. Y si tienen la inquietud de algún tema en particular, por favor acérquense a sus autoridades para que se pueda considerar dentro de la programación. Sin más, recuerden que DIDEP es formación, DIDEP es capacitación. Patria, ciencia y trabajo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.